Buenas tardes, les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Prácticas Educativas y Procesos de Formación perteneciente al eje temático de Educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, a la doctora Leticia Montoya López. La doctora Leticia Montoya López es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Cuenta con una maestría en Ciencias de Metodología de la Ciencia por el CIECAS del IBN. Es doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE, dirigido por el reconocido especialista en educación, el doctor Sergio Tobón. Posee 2 diplomados, la Comunicación y la Mediación Tecnológica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Práctica Educativa Innovadora en Tecnología Digital Integrada por la UNAD-CEP. Además de diversos cursos y talleres relacionados con la educación y educación a distancia. Investigadora con artículos publicados, participación como ponente en diversos congresos, especialista en educación a distancia y ha sido asesora, autora y diseñadora de cursos en línea en instituciones como la UNAM, el IPN y la UNAD, entre otras. La doctora Ana Graciela Fernández Lomelín es doctora en Ciencias de la Educación orientada al diseño, desarrollo de procesos y evaluación curricular en diversos niveles, modelos y modalidades, especializada en educación a distancia, investigación y procesos de enseñanza-aprendizaje, consultora y asesora de instituciones educativas públicas y particulares de educación media superior y superior a nivel nacional y en países como España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Canadá, entre otros, además de ser autora de libros y artículos de carácter educativo. Además de los examinadores, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de este trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Los proyectos que se presentarán son los siguientes. El uso de recursos digitales para el desarrollo de la comprensión lectora del texto de divulgación científica en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 2 del Colegio de Bachilleres. Posteriormente, se presentará la formación en psicología dentro del Instituto Rosario Castellanos, el andamiaje entre nuevos escenarios educativos. Y finalmente será causas de deserción estudiantil en la carrera de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La ronda de retroalimentaciones la iniciará la doctora Leticia Montoya López y posteriormente la doctora Ana Graciela Fernández Lomelí. Entonces, daremos inicio con la presentación del primer trabajo, que está a cargo de Luis Raimundo López Mejía, estudiante del doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, con el trabajo El uso de recursos digitales para el desarrollo de la comprensión lectora del texto de divulgación científica en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 2 del Colegio de Bachilleres. Adelante, Luis Raimundo. Sí, buenas tardes, maestro Alfonso, maestra Ana, maestra Leticia. Voy a comenzar, permítame, por favor. Adelante, sí.
Bien, ahí se ve, ¿sí se ve? Ya. Sí, ya se ve. Bien, rápidamente voy a hacer un breve, pero muy breve esbozo de lo que es este proyecto de investigación, ¿sí? Para no quitar tanto tiempo a los demás compañeros. Bien, mi tema de investigación se llama el uso de recursos digitales para el desarrollo de la comprensión lectora del texto de divulgación científica en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 2 del Colegio de Bachilleres. Como primer término, mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo el uso de los recursos digitales coadyuva en el desarrollo de la comprensión lectora en textos de divulgación científica en estudiantes que cursan la asignatura de Lenguaje y Comunicación 2 en el Colegio de Bachilleres, plantel número 6? Esa es mi pregunta. El objetivo, desarrollar en los alumnos la habilidad de la comprensión de lectura del texto de divulgación científica. Como hipótesis, manejo que el uso de los recursos digitales fomenta un mejor aprendizaje en la comprensión y análisis de un texto. Y bien, vamos directo a lo que he hecho. Apliqué un examen piloto a principios de octubre a 6 grupos, de los cuales están conformados, ahí se alcanza a ver el número de muchachos que colaboraron para el examen. ¿Qué tipo de examen fue? Bueno, fue un examen exploratorio para ver cómo reaccionaban a la aplicación de un examen sin que se les haya explicado qué es la comprensión lectora. Es decir, así como fue de un día, se les dijo, vamos a aplicar un examen de comprensión de lectura de un texto científico y hay que responder a 4 preguntas. El número de alumnos es variable en cada grupo, como podemos notar. Es un poco disparejo. ¿En qué sentido? Bueno, en algunos hay más niñas que niños, o en otros hay más niños que niñas, por ejemplo, y total. Fueron 6 grupos, de los cuales fueron 215 alumnos que se les aplicó esta prueba. Me tomé la libertad de contabilizar cuántas niñas eran y cuántos niños son. Aquí tenemos que son 104 niñas y 111 niños. Bien, aquí en esta gráfica, pues, que no es muy visible, se establece que fueron 111 alumnos y 104 niñas. Bien, esto es lo que me gusta compartir. ¿Por qué? Porque aquí, como fueron 4 preguntas, ¿sí? Podemos notar que solamente de los 215 alumnos que se les aplicó la prueba, nada más 21 personas respondieron correctamente a las 4 preguntas. Y esto, pues nos da, pues ya nos dice qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si a cada pregunta se le da punto 25, obtendrían, si respondieron las 4 preguntas, obviamente tendrían un punto, o si es 2.5 tendrían 10 puntos, pero como nos damos cuenta, nada más 85 personas respondieron correctamente 3 preguntas. Esto equivaldría a este 85 número de alumnos que respondieron, nos daría como resultado 0.7 o 7 de calificación. Obviamente se va reduciendo un poco el número de alumnos que nada más respondieron 2 aciertos, pero en este caso los 69 que respondieron estarían, digámoslo por así mencionarlo, reprobados, igual que los niños que nada más respondieron a una pregunta. Y hubo niños y niñas también que no respondieron correctamente a las 4 preguntas. Ahora bien, aquí vemos como en esta gráfica el número de personas que respondieron correctamente a las 4 preguntas. Aquí está, muy mínimo, 21 personas. Se dispara cuando responden a 3 preguntas, llegando a 85. Se reducen a 2 aciertos, pero esta calificación, pues ya podríamos decir que ya es reprobatoria. Igual con la de un acierto y de 4 personas que no respondieron correctamente a ninguna.
Ahora bien, ¿qué es lo que obtengo yo de este primer piloteo? Bueno, pues me doy cuenta que pues sí hay que trabajar más esto, ahora sí ya hacerlo ya de forma más precisa, y ahora sí ya, obviamente ya aplicando ya el examen, bueno, el ejercicio de comprensión de lectura de un texto de divulgación científica un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque este texto que yo apliqué era un texto que hablaba acerca de la vejez y nada más eran cuatro preguntas sencillas, pero me doy cuenta que si es más extenso el texto, existe más la posibilidad de poder entender correctamente, mi idea, de qué trata el texto y poder encontrar una variable de respuestas. Por ejemplo, es necesario, desde mi perspectiva, perdón, que previamente se trabaje en una clase, en una sesión de, digámoslo, una media hora, explicar qué es la comprensión lectora a los muchachos. Posteriormente, aplicar, ¿sí? El ejercicio de comprensión lectora, pero ayudándome, por ejemplo, que el texto que ellos lean esté grabado en un podcast, por ejemplo. ¿Para qué? Para que escuchen el texto y vayan leyéndolo sobre la hoja y a partir de ahí, obviamente, empiecen a responder. Aquí en esta pequeña plantilla, lo que estoy mencionando es que pues los porcentajes de los niños que cómo fueron contestando a las preguntas del examen, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues mis primeras conclusiones, que no son totales, no nada más fue por lo del examen de piloteo, ¿sí? Pues nos damos cuenta que con los resultados, pues nada más aprobarían una cantidad de 120 estudiantes. Obviamente, pues sí es algo muy inferior a lo que uno esperaría. ¿Por qué? Pues porque se esperaría que fueran cuando menos un 75% de menos que los muchachos aprobaran un examen de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque nada más fueron cuatro preguntas sencillas. Y obviamente esto pues me motiva mucho a seguir trabajando esto de lo del la comprensión de lectura en los textos de divulgación científica. ¿Sí? Ahora bien, vamos a Ok. Muchas gracias. Agradecemos la presentación sí, gracias. y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Gracias. Sí. La doctora Leticia Montoya López. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Luis, tocas un tema que, sobre todo en este contexto de la sociedad del conocimiento, en donde las habilidades blandas deben destacar e integrarse en los procesos de enseñanza. La habilidad de la lectura, de la comprensión, de acuerdo a Bates, es una de los puntos que debe tener el estudiante hacia un aprendizaje autogestivo. Entonces, sí es importante, pero también es importante entender que las tecnologías son un medio, ¿no? Son un medio que evidentemente debemos considerar porque hacen que los estudiantes se interesen debido a que ya tienen pues están muy exacerbados visualmente y auditivamente por toda la tecnología que tienen cerca, ¿no? Entonces, sería un desperdicio que no usáramos esto que tenemos hoy para promover el aprendizaje. Veo que lo que tú has hecho es algo, un trabajo en donde se hace evidente que hay una falta y es lamentable, ¿no? Porque es no solamente en un contexto particular, sino creo que es una carencia, pues al menos en México, que siempre andamos saliendo bajos en ese sentido. Pero
ya das de evidencia la justificación de que realmente hay una carencia en el sentido de la comprensión lectora. Y ahora tendríamos, ¿no?, que ver cómo algunas tecnologías pueden potenciar o abonar a que se logre esa capacidad, esa habilidad. Entonces, como ver el antes y el después, así como hiciste ya ese examen, ¿qué pasaría si ahora ese mismo examen lo replicas mediado con alguna tecnología, ¿no? Y sobre todo saber qué fue en la cuestión cognitiva, ya tomando un poco el cognitivismo, qué fue lo que detonó o lo que abona que un medio tecnológico potencie la capacidad de la comprensión a la lectura. Entonces, bueno, sí, la justificación, te digo, es importante como una de las habilidades blandas primordiales para abonar al aprendizaje autogestivo. Y pues sí, vas ahorita con la justificación, ¿no? Miren, es verdad, los estudiantes no tienen un buen nivel de comprensión lectora, ahora falta lo demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando integran la tecnología? ¿Qué tipo de tecnología? Y sobre todo destacar que no es en sí la tecnología la que hace que se potencien totalmente esas habilidades, sino hay detrás, debe haber una buena estrategia didáctica, siempre, ¿no? Aunada a la tecnología. Y pues felicidades, Luis, y esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctora Leticia. Gracias. De nada. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Ana Graciela Fernández Lomelí. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues Luis, mis comentarios van desde que nos haces la presentación en aras de coadyuvar a que mejore desde su propio proyecto y los avances que tiene. En primer lugar, detecto que el planteamiento de la pregunta, y coincido con la doctora Leticia, nos lleva a plantearnos que parece que la tecnología es la hacedora de milagros para que sean unos comprendan las lecturas de alguna manera de mejor, con mejor calidad, mejor pertinencia, certeza. Y no, yo creo que desde allí el título del trabajo tendríamos que ir dándole el sesgo apropiado. No es el uso de la tecnología lo que va a coadyuvar a desarrollar la habilidad lectora, sino es el apoyo de los recursos para que junto con otras estrategias se coadyuve al desarrollo de la habilidad lectora. Entonces, quizás sea conveniente plantear todo un aspecto relacionado con esta parte de estrategias pedagógicas con apoyo de recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Por otro lado, detecto que su objetivo está diseñado como un objetivo de aprendizaje y no un objetivo de investigación e intervención. Ojo, tiene que haber coherencia y congruencia entre el planteamiento del problema, entre su pregunta y el objetivo. Em, el planteamiento de la pregunta es un enunciado en interrogación. Su objetivo debe ser un enunciado afirmativo en donde usted siempre comenzará con un verbo de investigación o un verbo un verbo de investigación relacionado con el análisis o con la evaluación del impacto de algo. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor en la evaluación del impacto del uso de podcast, porque me habla de tecnologías, pero luego le oí mencionar que va a usar el podcast. Entonces, bueno, son todas las tecnologías. Céntrese y delimite su problema hacia los elementos y recursos que usted va a utilizar y no meta más cosas porque se pierde en el marasmo. Inclusive eso en el marco teórico lo va a tener que retomar. ¿Qué es lo que hay en cuanto a información sobre uso de podcast para apoyar junto con otras estrategias, el desarrollo de la habilidad lectora o algún otro tipo de elemento? ¿Sí me explico? O sea, desde el propio objetivo tiene que usted que definir qué es lo que va a usar como
o a detectar si va a evaluar un impacto de una instrumentación de un podcast, y entonces su problema estaría centrado en analizar si el uso de ciertas tecnologías como el podcast, junto con otras estrategias, coadyuva a mejorar el desarrollo de la habilidad lectora, que ya se ve diferente por ahí el camino, ¿no? Muy bien. Por otro lado, no desconozco el método que utilizó, no nos platicó de él. Me hubiera gustado que nos platicara un poco del método. Nos habla de la técnica que utilizó y me llama la atención que dice que si les pone un texto más extenso, van a tener mejor comprensión lectora. Ah, caray, híjola, pues no sé, no lo sé, pero pruébelo. Yo no digo que no, sí, pruébelo. Pero no es solamente eso, ahí ya me está metiendo otra variable, que es extensión de texto, además del uso de podcast. Aguas con las afirmaciones que usted menciona, porque sí, está ya agregando otras cosas. Quizás tenga que tener más claridad y precisión de limitación en su problema y, por supuesto, en los objetivos. Em, em, mm, Tiene un pequeño avance, es muy bueno. No lo deje, es como la parte incipiente. Quizás tendríamos que diseñar con base en este pequeño diagnóstico, diseñar una propuesta de intervención usando el podcast y usando la extensión del texto o todas las hipótesis o supuestos que usted maneje, hacer un modelito y probarlo. Y entonces a partir de eso ya coadyuvar y desarrollar y más que aplicarlo, vamos a decir, validar su propuesta en un momento determinado. Pero ojo, que su objetivo, su problema de investigación, su objetivo estén alineados, el método que utiliza y, y tener la mayor precisión de la población a la que está usted aplicando este instrumento. Sí, muchas gracias, estoy consciente. De hecho, voy a terminar ya con esta aportación. Creo que es lo que más me llamó la atención de todo ello y creo que es más que suficiente, ¿o no, Luis? Entonces, ¿cómo ve? ¿Sí? Sí, le agradezco mucho sus comentarios, igual los de la maestra, la doctora Leticia, igual Ok, usted, doctora Ana, y lo voy a tomar en cuenta. Créame que lo voy a tomar en considéralo. cuenta. Para que lo platique con su directora de tesis, ¿sí? Sí, cómo Por no, favor. tomé ¿Sí? nota de eso. Le Muchas agradezco gracias. mucho. No, a ustedes, muy Que amable. estén muy bien. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, estimados comentaristas. A continuación, el estudiante Daniel Rodrigo Aguilar López, estudiante del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, con el trabajo La formación en psicología dentro del Instituto Rosario Castellanos, el andamiaje entre nuevos escenarios educativos. Adelante, Daniel Rodrigo. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Voy a proyectar el documento. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, Ok, sí se ve. gracias. Bueno, pues voy a presentar parte de lo que está haciendo mi avance de investigación doctoral, ¿sí? Este es un tema derivado de los avances que he tenido con respecto a la conformación del respaldo teórico que va a ser mi documento, ¿sí? Por eso es que le he titulado a esta presentación La formación en psicología dentro del Rosario Castellanos, el andamiaje entre escenarios educativos. El objetivo de esta presentación es mostrarles el contraste del proceso de formación que he encontrado con respecto a la psicología para poder analizar el contexto que voy a estudiar, que tiene que ver con las condiciones que ocurren con respecto a Rosario Castellanos y la enseñanza en psicología. A manera de introducción y que forma parte esto de lo que yo problematizo en mi trabajo de investigación doctoral, es que, bueno, hay varias condiciones que aparecen como situaciones a atender y que me han llevado a la pregunta de investigación, ¿sí? Mi pregunta de investigación tiene que ver con cómo es el ejercicio docente en el caso de los docentes de psicología de Rosario Castellanos. Y las situaciones que anteceden a eso es, bueno,
esta condición un tanto incierta de si ya atravesamos la pandemia, seguimos en el contexto pandémico, en fin. Eso llevó a que todas las actividades presenciales se mudaran hacia actividades a distancia, y en el caso del Rosario Castellanos, bueno, bajo el modelo híbrido se empezó a implementar la educación, que fue una de las instituciones que solo tenía el modelo híbrido, ¿no? Las demás, la gran mayoría, tuvieron que adaptarse a esas nuevas condiciones, y en ese sentido, bueno, crear las estrategias para poder atender la emergencia, ¿no? Esto también de la pandemia llevó a replantear cómo elaborar, cómo rediseñar el trabajo áulico que antes se hacía de manera presencial, y bueno, ahora bajo las condiciones del trabajo a distancia. Y por último, una característica que forma parte de la médula de mi trabajo de investigación, que la formación en psicología, de acuerdo a la literatura, señala que se necesita abordar 3 dimensiones: la formación teórica, la formación práctica y la formación personal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy contrastando, que tengo como avance y que me está llevando a estructurar el trabajo de investigación? Bueno, en el ámbito nacional hay varios estudios que yo cito en este momento, que me parecen de los más relevantes, porque hay puntos de coincidencia que son destacados para los fines de mi trabajo de investigación. Por un lado, se considera que el docente necesita crear un ambiente propicio para que el estudiante de psicología pueda facilitar ese proceso de desarrollo de habilidades profesionales que son particulares del área, ¿sí? Otro, que los modelos instruccionales que se aplican en el sistema presencial se pueden aplicar también en el sistema a distancia. Un aspecto muy relevante que señala, por ejemplo, una autoridad en el ámbito de la psicología, una autoridad nacional, que es el Consejo Nacional para la Educación e Investigación en Psicología, el CNEIP, dice que es importante poner atención en la identidad del estudiante de psicología, porque generalmente las instituciones que forman psicólogos tienen un enfoque teórico bajo el cual elaboran una malla curricular, y en ese sentido establecen un perfil profesional, ¿sí? Y por último, algo que también es importante, que señala, por ejemplo, la Universidad de Nuevo León, es que la formación en psicología requiere de un monitoreo permanente, y además es importante que se trabaje el aspecto personal de los estudiantes, ¿sí? En el ámbito internacional, bueno, no hay mucha variación en ese sentido. Hay varios estudios que han coincidido en la necesidad de acompañar al estudiante como una especie de tutoría en el trabajo personal, además del trabajo en la práctica, ¿sí? Y encontré, hay un aspecto, un estudio más bien, hay un estudio muy interesante que hasta ahora es el único documentado en donde se ha implementado la educación híbrida para formar en psicología. Es un estudio realizado en una universidad de Canadá, en donde hay un laboratorio en donde se está implementando esta modalidad educativa para formar psicólogos, y bueno, hasta ahora tienen muy pocas publicaciones porque todavía están en esa etapa de implementación de este modelo a la formación en psicología. ¿Cuál es el escenario que yo voy a trabajar? Bueno, el instituto se forma en el 2019 bajo un modelo híbrido y dual, un modelo educativo, oferta licenciaturas presenciales y a distancia, y ya en el ámbito que forma parte de mi trabajo de investigación, a los docentes se les invita a tomar un taller de iniciación a la vida académica que dura 40 horas. Mediante este taller se pretende que el docente conozca el modelo educativo y lo implemente para el trabajo con los estudiantes, ¿sí? Por eso es que esto es importante para mi trabajo de investigación. En el caso de psicología, bueno, la licenciatura presencial se creó en septiembre del 2019, ahora la primera generación va en séptimo de 9 semestres. El plan curricular tiene 50 asignaturas, que sería la parte de la formación o la dimensión teórica. En cuanto a la dimensión personal, bueno, se trabaja mediante 8 talleres vivenciales, ¿sí? Pero
¿sí? Y una cuestión muy interesante y que contrasta con lo que he estado encontrando, ¿no? En el sistema educativo de Rosario Castellanos, del licenciatura en Psicología, hay un plan, un programa de tutorías, pero es para docentes, no es para estudiantes. Y la función principal es monitorear la calidad del ejercicio docente, ¿sí? Y bueno, eso es con respecto a el Rosario Castellanos. Las particularidades de la enseñanza, de la formación en psicología más bien, bueno, ya lo he señalado, las 3 dimensiones que necesitan abordarse, la importancia del acompañamiento docente y sobre todo insistir en que se requiere una formación científica, bueno, rigurosamente científica y ética, ¿sí? Con esto, bueno, lo que yo he estado problematizando y que me ha permitido formular mi pregunta, formular mis objetivos, es que, bueno, las condiciones que tenemos es que las reuniones presenciales se han aplazado, se ha reducido el foro áulico, la incertidumbre con respecto a la situación pandémica y la imperiosa necesidad de formar estudiantes en el lugar de la práctica bajo un acompañamiento presencial. De ahí deviene mi pregunta: ¿cómo forma un docente de psicología del Rosario Castellanos a un estudiante? ¿Sí? Si es un modelo híbrido y dual, ¿sí? Bajo estas condiciones, incluso contemplando lo que es el sistema a distancia, ¿sí? Bueno, ahora lo que tomo como lo siguiente, la cuestión, el siguiente paso para continuar con mi investigación, bueno, es caracterizar la práctica docente mediante los instrumentos que ahora estoy en la fase de aplicación, fomentar la apropiación del modelo educativo del instituto para la práctica docente, incorporar las nuevas estrategias pedagógicas en la formación en psicología y que la tecnología sea un instrumento, una herramienta para formar bajo estas modalidades educativas, presencial híbrida o a distancia híbrida, pero que no sea preponderante o que no sea más importante que la rigurosidad científica y ética que requiere un estudiante de psicología, ¿sí? Hasta ahora, la reflexión que he podido formular es que la individualidad como modelo educativo necesita atender lo particular de cada área, ¿sí? El modelo educativo híbrido y dual forma parte del Instituto Rosario Castellanos, pero formar a un abogado, a un estudiante de Derecho, a un estudiante de Ciencias Naturales, ¿sí? O del área de Ciencias Duras llamadas, no es igual que formar a un psicólogo, ¿sí? Aunque sea el mismo modelo educativo, las particularidades necesitan atenderse y esto mediante el ejercicio de la individualidad aplicada a lo particular, ¿sí? También es importante tomar en cuenta que la virtualidad debe trascender el considerarse como una estrategia emergente que solo sustituya lo temporal, que sustituya lo presencial, ¿sí? Ahí también es importante atender esa situación. Y lo propio de la psicología, que se necesita un acompañamiento docente, aunque sea un estudiante híbrido, dual, a distancia o presencial, y que es importante ahondar en el trabajo personal que amerita formar, estructurar un perfil profesional en psicología, ¿sí? Rodrigo, ya se termina el tiempo, disculpa. Está bien, ya terminé. Muy bien. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de participaciones. En primer lugar, la doctora Leticia Montoya López. Adelante, doctora. Muchas gracias. Daniel, pues mira, en principio, después de escuchar tu exposición, sí noto la necesidad de reformular tu título. Porque considero que lo que tú estás buscando o lo que tú, al conocimiento que pretendes llegar, es el saber si las particularidades con las que cuenta una formación de un psicólogo y visto desde la mirada de quien enseña, son coincidentes con una modalidad a distancia. Y me refiero a distancia porque bien puede ser virtual,
bien puede ser híbrida o bien puede ser en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden coincidir? Si responden, si es posible que sean consistentes estas características de la modalidad a distancia con las especificidades de una formación de un psicólogo. Entonces, yo considero que tendrías que replantear tu título, ¿no? En tanto que son esas particularidades de enseñanza de la psicología contra aquellos principios que definen la modalidad, ¿no? Primero destacar cuáles son, si existe, porque mencionas incluso que para esa formación psicológica se requiere de la teoría, de la práctica, ¿no? Y del ser, pero pues lo que estás escribiendo son las competencias, ¿no? El saber hacer y el saber ser. Ese es un común en pues toda enseñanza, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es común. Pero creo que lo que tendrías que destacar es por qué tú consideras particularmente, a diferencia de otros procesos educativos, por qué hay particularidades que tú dudas y cuáles son aquellas dudas que tú tienes, ¿no? En cuanto a si es consistente la modalidad para dar enseñanza a través de los medios tecnológicos, ¿no? ¿Por qué consideras que no es? Y ya en tu investigación, ¿no? A lo mejor, pues, revisar y explorar si es posible que lo que ofrece esta manera de enseñar, esta nueva manera de enseñar, es correspondiente con los propósitos de una formación en psicología. Y sí, te digo, no, el título es algo que tendrías que formular. Creo que ya a través de tu exposición sí queda claro qué es lo que tú quieres saber, ¿no? O sea, que entiendes esta formación de psicólogo con particularidades, ¿no? Y que tienes la inquietud de saber qué tan correspondiente sería enseñar a distancia, cuáles serían incluso aquellas deficiencias que tú podrías identificar y si sobre todo serán solventables o no. Para después entonces ya proponer, ¿no? A lo mejor sería híbrido, ¿no? Después de los hallazgos, podría ser híbrido, ¿no? Porque en esta parte se encontró que habría deficiencias importantes en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en esta parte, a lo mejor la teórica, es posible combinarlo y resultaría muy adecuado llevarlo a este tipo de educación, a esta modalidad, ¿no? Serían, yo creo que los hallazgos que tendrías a los que encaminarte en esta indagación. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Ana Graciela Fernández Lomelín. Adelante, doctora. Su micrófono, doctora, está cerrado. Gracias. Sí, para efectos de esto, bueno, sí, el título, como menciona, refiere a la psicología en el IRC y el andamiaje de nuevos escenarios. Tal pareciera que estamos hablando más que nada de los escenarios educativos, más que lo que nos plantea en la pregunta de cómo es el ejercicio docente del docente en psicología en el Instituto Rosario Castellanos. De repente entremezcla, es cierto, alguna información relacionada con los escenarios y marca de manera muy clara cómo existen escenarios inexistentes, como es la parte de un escenario auténtico en donde no hay la posibilidad de que el estudiante salga a la realidad para estar en este proceso formativo tan indispensable para un psicólogo, de estar interactuando en la realidad con personas en situaciones auténticas, y esto me parece una inquietud muy válida. Sin embargo, a la hora que estamos haciendo la presentación del trabajo, quizás por lo que no lleva de avance, yo más bien me voy por allí, quizás por lo que todavía no lleva de avance, no existe
esta claridad en el planteamiento y quizás pareciera que está hablando de que es importante plantear la importancia de un escenario educativo híbrido dual em, y qué tan relevante sería para la formación del psicólogo eh, y no el cómo es el ejercicio docente. O sea, lo que ahorita nos acaba de platicar no enfatizó cómo es el ejercicio docente, cómo lo piensa investigar o cómo le está ya investigando, que eso es a mí lo que me llama la atención, o si todavía está usted analizando, pensando, Rodrigo, si va a dedicarse a buscar cuál sería el mejor escenario y si un escenario solamente híbrido es viable para la formación de un psicólogo o no, tal como lo está planteando, por ejemplo, esta institución canadiense. Entonces, creo que son dos problemas muy distintos. El problema de o la factibilidad del modelo híbrido o el estudio de cómo es el ejercicio docente del docente en psicología en el Instituto Rosario Castellanos. Los dos son temas muy importantes, pero ojo, son dos temas y los dos le llevan tiempo. Todavía está en oportunidad de elegir cuál va a retomar y en última instancia, si va a elegir usted la parte del modelo híbrido, quizás valdría la pena que usted planteara un modelo en lo que haya esa combinación de híbrido, presencialidad, dualidad, y ese modelo lo aplicara con los grupos que le permitan hacerlo allí en el Instituto Rosario Castellanos y validar ese modelo. O la otra sería analizar cuál es el ejercicio de los docentes ahora ante estos retos de que no tienen escenarios auténticos para la formación, de que sigue siendo virtual, de que no pueden regresar a la presencialidad, porque estoy a un paso de que sí, ya mero, y no, que porque todavía no me autorizan a las clases presenciales, ¿no? Entonces, yo sé que eso es una inquietud para todos los que somos docentes, que dices, híjola, ya me urge, y sobre todo, como bien decía usted, en las áreas de psicología y también en las otras áreas, déjeme decirle, yo soy una ferviente, ferviente creyente, valga el pleonasmo, ¿sí? De la formación in situ, en situaciones auténticas y reales de todos los estudiantes, porque a ellos van a egresar a esos escenarios auténticos y reales. Y si no tienen la probadita y solamente se quedan en el laboratorio áulico, la verdad es que no van a desarrollar competencias y se van a perder. Entonces, aquí mi recomendación, Rodrigo, es quizás la definición clara de hacia dónde se va a ir, ¿sí? Está muy a tiempo, pero depende de hacia dónde se va a ir para que siga estudiando, haciendo su investigación empírica, ¿sí? Y su investigación teórica, que esa es la fundamental, bueno, no la fundamental, la investigación que va a acompañar a este planteamiento. Rodrigo, esa es mi opinión respecto a esto que tiene, muy interesante, pero todavía hay que amarrar el asunto de por dónde se va a querer ir. Creo que todo le apasiona y todo es relevante, todo es importante, pero elija uno, porque si no se le va a acabar el tiempo y no va a tener la tesis de grado. Ya después hará un posgrado y lo acompañaremos donde quiera, pero ahorita céntrese en algo, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, estimados comentaristas. A continuación, la estudiante Yasmín Vence Zavala, estudiante de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal, presentará el trabajo Causas de deserción estudiantil en la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Adelante, Yasmín. Sí, un segundo, por favor. Estoy poniendo la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, docentes. Y de allá, estoy un poquito nerviosa. Siempre es muy imponente este tipo de ejercicios. Y ya, bueno. Mi trabajo de terminación es Causas de la deserción estudiantil en la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les platico un poquito. La universidad realmente es una institución joven. Fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón
Y actualmente, bueno, en una de las diapositivas, tiene una matrícula de casi 120,000 alumnos. Yo tengo ya 3 años como docente, ya los cumplí. Y hay un fenómeno muy particular. Yo imparto 5 materias en la institución, desde primer semestre hasta quinto semestre, que no están seriadas. De grupos anteriormente hasta este bloque eran grupos de casi 120 estudiantes. La modalidad es completamente a distancia. El docente, bueno, aquí ya me estoy brincando un poquito, ¿por qué es importante el estudiar el abandono? Bueno, primero que nada, al ser una institución de tipo pública, se le designan recursos del presupuesto federal para que ésta siga funcionando. Cuando los alumnos desertan, pues son recursos perdidos, ¿no? Que les causan problemas financieros a las instituciones a largo plazo, ya que al no concluir o que su número de estudiantes que concluyan es bajo, se les va reduciendo el presupuesto. Hay inestabilidad en esos recursos que se pueden ocupar para programas dentro de las mismas instituciones públicas, ¿no? El incumplimiento de las metas cumplidas, pérdidas financieras. Sabemos que en México no tenemos el número de licenciados o de estudiantes que llegan a terminar una carrera universitaria, es bajo realmente para la demanda de la población. Ahí tenemos el ejemplo, por citar algo, de los médicos que han traído durante la pandemia y que actualmente pues se siguen contratando médicos de otros países para cubrir el déficit que hay en zonas rurales, ¿no? Esto, bueno, también es un problema de tipo social. Bueno, adicionalmente, desde el punto de vista macroeconómico, la deserción tiene efectos negativos sobre los niveles de capital humano y la movilidad social, y por tanto sobre el crecimiento y desarrollo del país. Inicialmente, cuando yo empecé la maestría, era un proyecto de intervención. Cuando participé en el primer coloquio, me hicieron la observación que se tenían que tener más estudios para que estos modelos de intervención fueran realmente precisos y respondieran a una problemática dentro de la institución. Y retomo el comentario que les decía, yo como 3 años como docente, tenía grupos de 120 personas, de los cuales, si bien me iba, si era un bloque exitoso, 60 terminaban la materia y los otros 60 o mandaban una actividad o ya no ingresaban jamás al aula. Yo al principio pensaba que era pues también como que poco conocimiento de las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero pues la deserción tiene varias causas, lo podemos ver aquí como en un enfoque también social, psicológico, del no pertenecer, no sentirse pertenecientes a la institución, al ser una modalidad tan, pues, aparte, tan solitaria. Yo hoy mismo que estoy estudiando en línea, pues es muy individualista, ¿no? No creamos grupos de pertenencia, no nos sentimos muchas veces parte de la institución y pues hay conceptos psicológicos en los que se apoya, ¿no? Una de las principales causas de esta investigación es de que no hay tantos estudios sobre la deserción en modalidades en línea. Hay mucho sobre deserción en modalidades presenciales, pero muy pocos de licenciatura. Por ahí solamente encontré 2, uno de la Facultad de Economía de la UNAM y otro igual me parece que del Instituto Politécnico Nacional. Ahorita no tengo la referencia a la mano, pero aquí lo que llama la atención es por qué desertan los estudiantes si la modalidad es tan flexible. No se les pide un horario, no hay como que clases, en particular en la UNAD, desde hace más de un año, casi desde que empezó la pandemia, se suspendió el artículo 40. Esto quiere decir que a los 30 días de no inactividad en el aula se les daba de baja. Pero actualmente esa parte como que se ha dejado también como para darles la facilidad de que ellos puedan pues seguir inscritos, ¿no?
La universidad, pues, es un sistema muy amigable, muy amigable, a partir de la plataforma Moodle. Básicamente, cada bloque se compone de 4 actividades, que es el foro de participación, una tarea, una experiencia de aprendizaje y autorreflexiones, ¿no? Aquí el docente es solamente un acompañante parcial, porque son 3 unidades por bloque y solamente se nos pide que demos una clase de lo que va a tratar durante toda la unidad. Eso es todo y obviamente tenemos que estar al pendiente del correo electrónico y el mensajero de plataforma, pero no tenemos más interacción con ellos. Como les comentaba, lo que llama la atención es que es actualmente una de las universidades más solicitadas en territorio nacional. La matrícula es de casi 120,000 alumnos, ofrecen técnico superior universitario, licenciaturas y posgrados. Pero de estos, ¿cuánto es el porcentaje que está egresando de esta modalidad en línea? A ojo, aquí sí, como dicho popular, ¿no? A ojo de buen cubero, pues no es ni la mitad, ¿no? Ahorita, el día de hoy estamos concluyendo bloque y de un grupo de 62 personas, solamente 20 están aprobadas. Y no es por el no envío, es por el no envío de sus tareas. Empezaron 30 a mandar la tarea número 1 y solamente están concluyendo 20. Bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción de los estudiantes de la carrera de nutrición aplicada en la universidad abierta y a distancia? El objetivo general determina cuáles son las causas individuales, socioeconómicos y académicos del abandono estudiantil dentro de la carrera de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Objetivos específicos es definir conceptualmente el fenómeno de la deserción estudiantil en la carrera de nutrición aplicada, cuantificar las causas de la deserción por bloque en la materia que se esté cursando al momento de la presente investigación y identificar los factores más relevantes que influyen en la toma de decisión que conlleva a desertar. Hipótesis. El 52% de los estudiantes que ingresan a la licenciatura de nutrición no culmina sus estudios. De cada 2 estudiantes, 1 deserta de las aulas. Preguntas de investigación. ¿Qué porcentaje deserta de la carrera de nutrición aplicada? ¿Y qué factores inciden en la deserción escolar en la carrera de nutrición aplicada? Esta investigación va a estar planteada en 2 etapas. Uno va a ser la recopilación teórica, la revisión del marco teórico y recopilación de datos. Aquí estoy un poquito atorada porque las he solicitado vía correo institucional a la institución sin que me hayan dado respuesta. Entonces voy a tener que hacerlo vía otras instituciones para que me den pues los datos que ellos ya tienen, ¿no? De otra manera, también tengo acceso a estudiantes que ya se dieron de baja y puedo solicitarles la participación en la encuesta. Va a ser una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa y la segunda etapa corresponde a la recopilación de información de los estudiantes que desertaron de la carrera, de la cual se tomará a través de un instrumento de recopilación, esto es a través de Google Forms, para realizar la base de datos que nos permita determinar cuáles fueron los factores determinantes que generan la deserción. Y bueno, aquí, perdón, me brinqué. Esta es la lista de actividades para la elaboración del proyecto. Ya estoy aquí en la revisión del estado del arte. De hecho, ya tengo muy buen avance en lo que es el marco teórico. Y como conclusiones previsorias, bueno, la deserción universitaria no es algo que solamente le compete al alumno. Nos compete a docentes, nos compete a autoridades, le compete al gobierno federal. Son muchos actores involucrados en este tipo de estudios, porque a partir de esto, de los resultados que arroje, se podrán hacer o diseñar proyectos de intervención verdaderamente donde tienen que estar, donde sirvan de apoyo al estudiante para ayudarle a culminar sus estudios dentro de la licenciatura en esta modalidad en línea, ¿no? Conocer el problema a fondo, pues permite plantear soluciones que verdaderamente
les sirvan, ¿no? De nada nos sirve proyectos de intervención si no están incidiendo en la causa primaria. Y aquí abajo están las referencias hasta ahorita de lo que llevo revisando. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, con la doctora Leticia Montoya López. Adelante, doctora. Gracias. Hola, Yasmin. Hola, doctora, buenas tardes. Pues sí conozco la UNAD. Conozco la UNAD y y sí tienes razón, ¿no? Dan grupos grandes y quedamos con grupos chicos. Sí. Pero la deserción, incluso para presencial, como ya bien lo mencionaste, es un fenómeno que pues no, yo creo que no ha sido bien interpretado y bien investigado. Esa podría ser, o es tan complejo que no se le ha podido dar solución. Y creo que de lo complejo es que esta parte de la deserción involucra a muchos actores. Entonces, yo te aconsejaría, yo lo que veo, ¿no? No es que use tu espacio, sino a propósito de los 3 participantes que están como iniciando, ¿no? Esto es lo que me interesa. Aún todavía les falta camino por recorrer. Pero, mira, se pueden ir porque el desarrollo del curso no es claro. Se pueden ir porque no hay una normativa muy rigurosa. Se pueden ir porque los docentes no tienen un buen desempeño. Se pueden ir porque el diseño, repito, de los contenidos es confuso, las actividades no son claras. Se pueden ir porque no se ha fomentado que los estudiantes obtengan las habilidades que requieren para ser autónomos y autogestivos. Un curso en línea no es tan en solitario y además es incluso un modelo en donde se deben se debe abonar y potenciar esas habilidades digitales o habilidades blandas, porque son digitales también toda la parte autorreflexión, autogestivo, autónomo, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, es la modalidad que más solicita del aprendiz estas capacidades. Entonces, también es necesario que las tenga. Si no las tiene, pues va a decir, estoy aquí abandonado y me voy. Situaciones externas. Los corrieron del trabajo y en el trabajo es donde hacían la tarea. No tienen la computadora, no tienen internet. Entonces, a lo mejor lo que se ha hecho es que se ha abierto demasiado este abanico, intentando entender como deserción todas estas variantes, y como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Mi consejo es que alguna de estas líneas, te vayas por alguna de ellas y la trabajes bien, ¿no? Si es el desempeño docente, si es la normatividad, si es una poca claridad y congruencia en el desarrollo o diseño de contenidos, si es la necesidad de capacitar o crear cursos propedéuticos que realmente abonen a estas habilidades que requiere un estudiante en la modalidad a distancia, y que no sea que aprendan a usar la plataforma, porque eso no es, ¿no? Y muchos cursos propedéuticos es, mira, aquí vas a encontrar el contenido, aquí vas a encontrar el foro. O sea, es esas habilidades, cómo llegar a información, cómo buscar, cómo analizar, cómo investigar, cómo discriminar, etc. Entonces, pues esa es mi recomendación, si es las cuestiones externas, ¿no? de la vida de los estudiantes, pero que te vayas por una línea y que la explotes, que la trabajes bien. Sería mi aportación, Yasmin. Muchas gracias, doctora Leticia. Muchas gracias, doctora.
Continuamos con la participación de la doctora Ana Graciela Fernández Lomelín. Adelante, Sí, doctora. muchas gracias. Un favor, ¿podría regresar su lámina a la parte de objetivos? Sí, claro que sí. Es que allí tengo, allí. Ajá. Eh, Ese es el objetivo general, determinar cuáles son las causas del abandono estudiantil, etcétera, etcétera. Y pero luego me pone objetivos específicos, la que sigue. Sí. Definir conceptualmente el fenómeno, cuantificar las causas de deserción, identificar los valores más relevantes. Fíjese que allí se queda en un nivel muy descriptivo y su objetivo general tiene un nivel más analítico. Faltarían dentro de los objetivos específicos agregar esa parte, el objetivo final que se relaciona con ver los factores, si se va al objetivo general, por favor, a la anterior lámina. Sí, permítame. Sí. Sí. Usted habla de determinar cuáles son las causas y entonces quizás sería el último objetivo específico analizar las causas de los elementos que causan el abandono escolar. Ahora, Ajá. aquí está hablando de toda la carrera de nutrición y usted haría el estudio en toda la carrera, en toda la oferta educativa de nutrición aplicada. No, no podría. Ok, entonces necesita delimitar precisamente Ajá. desde el planteamiento del problema, hay que delimitarlo y por supuesto que aquí en el objetivo general y en los específicos hay que delimitar la población objetivo para poder definir en qué grupos o en qué escenarios va usted a llevar a cabo la investigación. Ok. Yo también dije, híjole, esto es un mundo, entonces pues va a estar medio complicado. Entonces, lo primero es delimitar desde su planteamiento del problema hasta los objetivos y que haya esa coherencia entre objetivos específicos y objetivo general, toda esa coherencia y esa línea. Independientemente de lo que la doctora le menciona, que podría ser un ámbito que solamente se dedicara a identificar una de las causas una de las causas ¿cómo se llama? La deserción escolar, podría también girar el otro lado, bueno, identificar en ese grupo o en esos grupos algunas de las causas de esa deserción, haciendo con la intervención, nada más que ahí tiene que tomar en consideración hacer un estudio y seguimiento en plataforma ¿cómo se llama? Un estudio y seguimiento en plataforma de el desempeño de los docentes que están en los grupos. Tendría que estar haciendo un análisis del comportamiento de los estudiantes también, un análisis de los correos electrónicos que se están enviando o se dejan de enviar, un análisis de los tutores que están en el acompañamiento, porque también en la UNAM hay tutores en este acompañamiento, habría que analizar esto. Un análisis de la actitud del docente y su percepción con relación al estudiante a distancia, ese es otro aspecto. Entonces, podría ser un estudio muy interesante, pero tendría que tener una visión 360 grados, incorporando diferentes aspectos, elementos, la amigabilidad de la plataforma, la forma en cómo el tipo de dispositivos que se emplean, las estrategias que se están empleando, si el docente sabe interpretar y aplicar bien las estrategias, si le da un buen seguimiento, si contesta con oportunidad los correos y qué tipo de respuestas les está dando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muy padre, muy interesante, lo puede hacer en un solo grupo, todo esto, que no es el suyo, por supuesto, porque si no, usted no puede ser juez y parte, ¿de acuerdo? Entonces, lo puede hacer y fíjese que adelantaría usted un buen camino con relación a las causas reales de la deserción, para no estar seguir en las hipótesis, ¿verdad? Las causas reales de la deserción de un grupo, ¿sí? Y de un grupo viéndolo a la luz de todo esto, y créame que sería un aporte genial, maravilloso, si se atreve a hacerlo, ¿sí?
si se atreve a hacerlo, pero tendría que estar involucrados diferentes situaciones, procesos, sujetos a la hora que está haciendo el análisis. Con un grupo, aunque no sea muy grande, o con un solo grupo que le den oportunidad de hacerlo, híjola, de verdad sería un gran avance, sobre todo porque sí, usted tiene razón, y desde Vicentinto se habla de la deserción y el abandono escolar, pero no en las modalidades a distancia, que son mucho más complejas, y sobre todo en este aspecto de este sentimiento de soledad, que también, por ejemplo, yo trabajo y de repente pongo a mis grupos en foros para que haya trabajos colaborativos y me dicen, yo no tengo tiempo y no quiero hacer perder el tiempo a mis compañeros, entonces no puedo. Le digo, oiga, pues es parte del proceso formativo, el trabajo colaborativo a través de foros, discúlpeme, pero pues allí el que va perdiendo es usted en su aprendizaje, ¿no? En fin, si se fija, le estoy dando un ejemplo de lo que me llega a suceder acá y que de repente ese aislamiento es provocado a veces por el propio estudiante, ¿sí? Porque no quiere involucrarse. También allí habría que analizar el grado de involucramiento del estudiante y sobre todo también el por qué, si alguien no tiene una internet y una computadora, se mete a una modalidad como estas. O sea, perdón, porque, o sea, hacer esa pregunta a los desertores de, oye, pues si sabías que necesitabas una máquina, ¿por qué te metiste? O sea, habría que ver por qué se registran en una modalidad como la de la UNAM, ¿sí? Que es una de las más grandes y más solicitadas. Yasmín, también he colaborado ahí con ellos. Así es que, pues piénsele por dónde, ¿sí? Piénsele por dónde. La sugerencia que le da la doctora Leticia o la sugerencia que yo le doy. Híjole, ahí ya le metí en un berenjenal, ¿verdad? Hasta aquí termina mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ujú. Bueno, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México. En este coloquio se presentan 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Les reitero nuestro gran agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, un gusto, un gusto. Gracias y Que felicidades. estén muy bien, gracias. Sí, hasta pronto. Hasta luego, que estén bien todos.